que hacer una investigación. Si no conoces las técnicas de investigación de campo, diseñar y aplicar sus instrumentos, pues aquí te esperamos para ayudar. Las técnicas de investigación son las herramientas que nos garantizan la recopilación de la información, o sea, permiten obtener los datos y la información. Sin embargo, ellas no garantizan que la interpretación de las conclusiones obtenidas sea correcta. Por eso es necesario una metodología o un método que estudiaremos en el curso Cómo Investigar, parte 2. Los tipos de técnicas de investigación que existen son los documentales. Los documentales se basan en recopilación de información acudiendo a fuentes previas, por ejemplo, libros, artículos científicos, tesis, información en diversos soportes. Por ejemplo, cuando realizamos un artículo científico de tipo revisión bibliográfica, estamos utilizando la técnica de investigación documental. El otro tipo de técnica de investigación es la investigación de campo. Aquí se propicia la observación directa del objeto de estudio en su elemento o contexto dado. Por ejemplo, si nosotros hacemos una encuesta de opinión a personas que se encuentran en la calle, estamos aplicando una técnica de investigación de campo. Y por último, el tipo de técnica experimental. Estos son técnicas que se aplican generalmente en laboratorios, en ambientes controlados. Se deben realizar fenómenos naturales, pero en ambientes controlados para evitar cualquier daño. Tienen siempre que utilizar herramientas tanto prácticas como teóricas, incluso documentales, y se va revisando la observación para obtener un resultado. Por ejemplo, la creación de vacunas en un laboratorio. Entre algunos ejemplos de técnicas de investigación tenemos la entrevista. La entrevista es realizar un grupo de preguntas previamente preparadas a una persona en un ambiente privado y se debe procesar mediante un método estadístico para obtener resultados. Es muy útil en las ciencias sociales. Otro ejemplo de técnica es la observación. La observación, por lo general, es un paso básico en cualquier tipo de especialidad y es comprender y describir un fenómeno y anotar todas sus peculiaridades de forma detallada. Otro ejemplo son los cuestionarios. Se le aplica un grupo de preguntas a un número de personas que responden y esa información construye datos porcentuales y aproximaciones estadísticas para obtener conclusiones. Un ejemplo clásico también es el experimento. En áreas controladas, en laboratorios, etc., se replica un fenómeno natural y se observa, se mide y se comprenden las causas y consecuencias minimizando las variables desconocidas.